información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez, los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1. 14 horas con 30 minutos, tiempo de la capital de la República Mexicana. Soy Julio Jiménez y como siempre les agradezco por favor su compañía. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo desde los estudios del periódico 1+1. Acompáñenos en 1+1 MX oficial o si lo prefieren www.1+1.com.mx. Hoy en la mesa de análisis de Cambiando de Tema abordaremos temas coyunturales en el contexto político, económico, social. Nos acompañan prestigiados líderes de opinión, periodistas, voces autorizadas como don Gustavo Rentería Villa. Analizaremos un tema coyuntural en el Estado de México con el licenciado Carlos Javier González Robles. Platicaremos con el experto en temas fiscales y tributarios, el doctor Rafael Arenas Hernández. Analizaremos el contexto, cómo está la situación COVID con la doctora Silvia Uriega González Plata. Esto y mucho más aquí en Cambiando de Tema. Acompáñenos. Iniciamos. Gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos en todas las plataformas, redes sociales, 1+1 MX oficial. Y bueno, sin lugar a dudas, este viernes, un viernes pues que ha generado polémica, pues ha generado debate, temas en el contexto nacional e internacional, temas preocupantes, sin lugar a dudas. Quiero, como siempre, agradecer el valioso apoyo de nuestros analistas, compañeros, colegas, que hacen posible que este proyecto sea una realidad y poder compartirlo con nuestro importante auditorio. Tenemos en la línea telefónica a un experto en temas fiscales, en temas tributarios, un hombre que nos va a explicar pues precisamente el contexto en el ámbito de la reforma fiscal, un tema que sin lugar a dudas genera especulación, debate, preocupación, porque la reforma fiscal, la miscelánea fiscal de cada año, pues normalmente genera este tipo de desconfianza ante la incertidumbre de las nuevas disposiciones en materia fiscal, contable, tributaria, la recaudación. No olvidemos, el gobierno ha ofrecido y se ha comprometido al no aumento de los impuestos. Sin embargo, las políticas tributarias en materia de fiscalización y obviamente ampliar la base de contribuyentes y como consecuencia aumentar la recaudación para contar con recursos suficientes para seguir haciendo frente a las obras del gobierno federal, las obras de infraestructura, pues obviamente en el sector aeronáutico como el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, sin lugar a dudas, o en infraestructura energética como la famosa refinería de Dos Bocas. Y bueno, hablar precisamente de estos temas, qué mejor en la voz, en la opinión de un experto, el maestro Mauricio Traín Bautista. Y precisamente el maestro Mauricio Traín Bautista, pues es un hombre con gran experiencia, con gran conocimiento, sin lugar a dudas, un hombre que sabe, que conoce y que entiende estos contextos. Maestro Mauricio Traín Bautista, buenas tardes, gracias por tomarnos este enlace telefónico. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Julio, muy bien, gracias a Dios, aquí estamos. Bienvenido. Buenas tardes a todo tu auditorio. Gracias, gracias, maestro. Adelante. Es un tema bastante profundo, delicado y con muchas preguntas todavía, con muchas dudas todavía por parte de nosotros los expertos y ya me imagino los contribuyentes. Claro. ¿Cómo se va a estar viendo toda esta reforma, esta nuevas reglas misceláneas que está lanzando el gobierno para poder hacer frente a los compromisos del próximo año? Claro. Y este nuevo régimen de confianza, un régimen simplificado de confianza, que se parece mucho a los anteriores que han venido naciendo en sexenios pasados. No sé si te recuerdes, Julio, por ahí, el régimen de pequeños contribuyentes, donde captaban a la gran mayoría de los contribuyentes de menores ingresos para poder apoyarlos y poder empadronarlos. Creo que lo que busca mucho el gobierno y los gobiernos, porque no es el primero, buscar aumentar la base tributaria y llegar más lejos para que tenga más alcance. Y una de las formas es que simplifique y que los llegue a enganchar a este nuevo régimen. Su tecnología se lo está permitiendo ahora poder llegar a más gente. Maestro, una vez que llegue a más gente,
a más contribuyentes, podría tener mejores resultados. A ver, maestro, hay dudas en el contexto de los contribuyentes a nivel nacional. Hay nuevas disposiciones tecnológicas, como usted acertadamente refiere, en donde estarían de alguna manera facilitando, agilizando, simplificando el proceso de recaudación y estarían también desplazando la mano de obra profesional de expertos en materia fiscal y contable. Esto es preocupante para el sector profesional, contador. Sí, fíjate, Julio, que este es un tema que ya se ha venido manejando en otros sexenios, en otros tiempos, donde muchas veces se dice que el contador público, el experto en esta materia, podría tener menos trabajo. Sin embargo, creemos que esto no es así. Siempre se va a requerir la expertise de una persona profesional en la materia, claro, para que pueda orientar más a los contribuyentes. Entiendo que ahora los robots de parte de la autoridad, de esta plataforma que tiene, que le está dando muy buenos resultados, sí, le va a ayudar a hacer estos cálculos, estas mecánicas. Pero ¿qué va a pasar con toda la gente que de alguna forma tiene dudas, tiene inquietudes, quiere comenzar a ver una planeación financiera, fiscal? No hablemos de cálculos aritméticos, de sumas y restas. Hablemos de proyecciones, de cómo hacer crecer los negocios. Nosotros, los profesionistas, tenemos que comenzar a manejar otro tipo de análisis financiero para que la gente se pueda acercar a uno. No creo que nosotros perdamos trabajo. Por ahí creo que nosotros vamos a ser expertos más financieramente para poder apoyar a todos estos contribuyentes que tengan tantas dudas que van a salir. Hoy te va a dar un resultado y dices, ¿y es correcto este resultado? ¿Bajo qué esquema se hizo de una compra y un ingreso? O sea, tal cual ya es así. Mis inversiones se van a deducir a qué punto, qué inversiones puedo hacer, qué deducciones puedo tener. Todo lo que compres deducibles, en qué momento yo puedo aplicar una deducibilidad. Hay muchas inquietudes que podría el contribuyente comenzar a tener. Claro. A ver, sin lugar a dudas, contador, el tema en materia fiscal, contable, la miscelánea fiscal 2022, trae novedades importantes, contempla importantes modificaciones, no aumento en los impuestos, sin embargo, una política en donde se esté buscando la ampliación de la base de contribuyentes y, consecuencia, el aumento en la recaudación de contribuciones. ¿Esto es correcto, contador? Sí, realmente, si tú te recuerdas, ahora el RIF que está por desaparecer, sí, el RIF también fue una buena mecánica que en el sexenio pasado el RIF quiso incentivar mucho a los contribuyentes, tratándolos de enganchar en este RIF. ¿Saben qué? Este RIF se hace para pequeños negocios, misceláneas, panaderías, tiendas de abarrotes, que la gente pueda tributar bajo un esquema de facilidades. En ese tiempo había un subsidio del 100% para el primer año y así sucesivamente hasta 10 años que iban a pagar ya los impuestos. Claro. Entonces, es lo mismo. Hoy hablas de una tasa mínima que van a estar tributando ahí 3,5 millones de pesos las personas físicas. También hay la apertura a personas morales que van a partir de 35 millones de pesos, me parece, y que de alguna forma les va dando estas facilidades y enganchándolos a donde la autoridad quiere llevarlos, ¿no? Claro. La contabilidad la va a hacer en su plataforma. Caray. Eso es bien importante. Caray. Todo va a estar en una plataforma que si hay alguna inquietud, alguna duda, tendríamos que estar buscando cómo hacer aclaraciones en buzones tributarios con robots. Pues es que ahí es donde entra precisamente la experiencia, el conocimiento, la trayectoria profesional, ese servicio especializado profesional que brindan los expertos en materia fiscal, tributaria, finanzas, auditoría, que son ustedes, que son los contadores públicos certificados, aquellos profesionales que además tienen grados de maestría, sobre todo en impuestos, y que son gente como usted, contador, que son pues verdaderos profesionales en este sector tan especializado
especializado y tan indispensable en estos tiempos en donde las políticas tributarias tal parece que se han vuelto más de carácter persecutorio y de fiscalización, yo diría más intensa, que bueno, es cuando más necesitamos de sus servicios, de su apoyo. Maestro, ¿en dónde podría nuestro importante auditorio, me están cuestionando en redes sociales, me están cuestionando si podrían consultarlos, si pudieran formular algunas preguntas o acercarse a sus servicios profesionales, maestro? Con todo gusto, Julio. Te dejo una página donde nos pueden encontrar ahí, claro. www.radmon.com.mx. Correcto. Ahí pueden consultarnos. Y hay un foro, ahí hay muchas cuestiones que les pueden ayudar para que estemos en contacto con los contribuyentes. Perfecto, pues ya quedó más que claro el tema. Maestro, ¿cabría la posibilidad de, no sé, la próxima semana, no sé, que pudiéramos integrar una mesa con diversos especialistas, como usted, claro está, con gente reconocida y respetada en el ámbito fiscal, contable, tributario, finanzas, auditoría, incluso materia laboral, para que integráramos una mesa multidisciplinaria y poder explicarle con mayor detenimiento, con mayor profundidad, las implicaciones que ahorita se siguen discutiendo en la Cámara de Diputados, esta miscelánea fiscal, no me atreveré a llamarle reforma, este paquete económico 2022. Sin embargo, hay temas, como usted bien refiere, que valdría la pena explicar con mayor detalle, maestro. ¿Sería posible esto? Con todo gusto, Julio. Estamos a tus órdenes. El día que tú quieras, estamos ahí. Pues ya está el compromiso hecho con el maestro Mauricio Traín Bautista, a quien le agradecemos, como siempre, su valioso apoyo, su amistad y su confianza aquí en Cambiando de Tema. Le deseamos una excelente tarde, muy buen fin de semana, maestro. Muchas gracias, igualmente, igual a todo tu auditorio. Hasta luego. Pues ya escuchó usted el comentario, la sugerencia y la recomendación de una voz autorizada, de un profesional en materia fiscal y contable, de un hombre que conoce, que perfectamente entiende e interpreta las disposiciones en materia fiscal rumbo a este nuevo paquete económico 2022. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con otro gran especialista, otro gran líder de opinión, que nos va a compartir un análisis, yo diría, determinante en materia constitucional. No le cambie, seguimos aquí en Cambiando de Tema, claro, desde el periódico 1+1. Regresamos. Disfrutando esta bella selección de música que ha preparado nuestro gran equipo de producción aquí en Cambiando de Tema, precisamente para usted, para compartir con usted estos momentos pues de alegría. Es viernes, fin de semana, ha sido una semana, un ajetreo intenso, sin lugar a dudas, una semana que ha generado pues temas preocupantes para el contexto nacional, lluvias, desastres, sismos, cambios importantes en la administración pública, la llegada del paquete económico 2022, aprehensiones en el caso de empresarios, pues obviamente ha sido una semana muy intensa en materia informativa. Tenemos confirmado el enlace con el experto abogado litigante, don Carlos Javier González Robles, para platicar sobre el tema que la Suprema Corte de Justicia resolvió, la declaratoria precisamente de inconstitucionalidad en aquellos ordenamientos que siguen penalizando, que siguen castigando con penas privativas de libertad a aquellas mujeres que practican o que se practiquen o sean pues obviamente sometidas a un proceso de aborto, de interrupción del proceso de gestación, para ser más claros. Sin lugar a dudas que es indispensable contar con la opinión de expertos abogados, de especialistas que nos aclaren las implicaciones legales, sociales. Y bueno, aquí vale la pena aclarar que siempre es importante escuchar la interpretación constitucional que hacen hombres con el prestigio, con el reconocimiento a nivel nacional, como obviamente el maestro Carlos Javier González Robles, a quien agradezco, como siempre es un gusto saludarlo y tenerlo aquí en el estudio de Cambiando de Tema vía enlace Zoom. Abogado Carlos Javier González, qué gusto saludarlo, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Es un honor estar con ustedes de nueva cuenta. Muchas gracias, abogado. El tema que ha generado durante la semana, pues gran polémica y ha tenido aceptación en algunos sectores de la población, rechazo por parte de algunos grupos conservadores que están en contra del proceso de aborto, o de interrupción del proceso de gestación. ¿Cuál es su interpretación, abogado, desde la perspectiva, desde la trinchera legal? ¿Qué implicaciones tendría para la sociedad? ¿Qué consecuencias tendría para las mujeres, para estas mujeres que toman esta libre de autodeterminación sobre su cuerpo? ¿Cómo lo interpreta esta resolución desde la Suprema Corte de Justicia?
Mira, yo creo que es, como decías tú muy bien, hay aquí una división, que la división que se da es más bien por una cuestión de principios. Claro. Que los principios morales todos son respetables, ¿eh? Los que están a favor, los que están en contra, los que se preguntan si es realmente un asesinato, los que opinan que no lo es porque el producto todavía no es viable, como dice el Código Civil. Entonces, mira, como tú bien dices, es un debate que ha durado durante muchos años, no solo en nuestro país, sino en muchos países del mundo. Claro. Con respecto a la interpretación constitucional, yo creo que es impecable la interpretación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no es posible, no es justo que se pueda castigar a una mujer por el hecho de disponer libremente de su cuerpo. No hay que olvidar que el artículo 4 de la Constitución establece de manera muy clara que el hombre y la mujer son iguales ante la ley y podrán de manera libre decidir el número de hijos que ellos quieran tener. Sin duda alguna, este es un punto de partida muy importante que está dentro de los derechos fundamentales que nuestra Constitución consagra, que nuestra Constitución reconoce, claro, y que son propiamente aquellos que otorgan a la mujer la posibilidad de decidir de manera libre cuántos hijos quiere tener. Así. Lo que sí es cierto es que la Constitución pues no establece las formas de sistemas anticonceptivos que se pueden utilizar, ¿no? Y yo sé que a lo mejor es una frivolidad lo que estoy insinuando de que el aborto pueda ser un sistema anticonceptivo. Yo creo que no lo es, pero sí creo que en una cuestión de una interpretación constitucional estricta, efectivamente hay dos puntos que tenemos que tener claros, Julio. Sí. Uno, la vida en nuestro país no empieza hasta que el producto es viable y el producto ha nacido. Pero tú sabes que existen algunas consideraciones. Claro. Por ejemplo, en materia de sucesiones en la Ciudad de México, es posible nombrar heredero a un nonato, es decir, claro, a un niño que aún no nace, que está en el vientre de la madre. Entonces ahí donde empiezan una serie de confusiones, porque si bien es cierto, el reconocimiento de la vida jurídica empieza en términos generales en materia civil al momento del nacimiento, el cuestionamiento de muchas personas que están en contra del aborto, es decir, ¿cómo es posible que los propios códigos civiles del país reconozcan la posibilidad de nombrar heredero o legatario a un nonato? Bueno, entonces la confusión tiene algún tipo de sustento jurídico. Claro. Pero hay que olvidar que en nuestro régimen la supremacía constitucional es absoluta, es decir, la Constitución está por encima de todas las leyes e incluso de los tratados internacionales. Bueno, que han habido interpretaciones que en materia de derechos humanos la Constitución está al mismo nivel que los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sí. Y también esta es otra fuente de conflicto desde el punto de vista de la interpretación constitucional, porque hay algunos tratados internacionales que reconocen la vida desde el momento mismo de la concepción. No sé si México haya suscrito dichos tratados o no, pero la realidad es que sí hay tanto de un lado como del otro muchos argumentos para estar a favor o en contra de la posibilidad de la mujer de interrumpir de manera voluntaria la continuación del embarazo. Claro, sin lugar a dudas. Maestro, desde la perspectiva jurídica, ustedes visualizan desde el terreno de los abogados que hay legítima, pues yo diría, argumentación en el sector de los grupos conservadores que están en contra de esta determinación, histórica determinación de la Suprema Corte. Pues mira, yo creo que sí hay elementos, pero también hay una cuestión que tenemos que considerar, y eso es parte de las reglas de interpretación constitucional. Claro. Nos encontramos aquí en un momento en el cual hay dos valores jurídicos que se contraponen, que por un lado nos dicen el derecho a la vida del producto, del nonato, del bebé, y otros hablan del derecho de la mujer de disponer libremente de su cuerpo y decidir si continúa o no continúa. Claro. Y aquí lo que la Corte hizo, y lo hizo desde mi perspectiva absolutamente personal, no pretendo influenciar a nadie, que lo hizo de manera correcta, fue interpretar que tiene más valor en el régimen jurídico mexicano la posibilidad de la mujer de disponer de manera libre sobre su cuerpo y la continuación del embarazo o su interrupción que la vida de un neonato, porque para efectos jurídicos constitucionales un neonato es una persona
que no tiene todavía derechos y obligaciones. Es la interpretación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, privilegiando el valor jurídico de la libre disposición del cuerpo de parte de la mujer sobre la vida de un bebé. Entonces, sí hay elementos, pero parte de la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es justamente poner fin a las controversias que se puedan dar entre las diversas normatividades. En este caso, sin duda alguna, pues optó por una opción que es producto también de luchas sociales de muchos años. Las mujeres feministas, que merecen absolutamente todo nuestro respeto y, por qué no decirlo, también toda nuestra admiración, llegaron a este momento y están de alguna manera viendo culminado un esfuerzo de muchos años, de lustros, de décadas, en el cual finalmente se les reconoce esta posibilidad. Entonces, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la ética personal, pero desde el punto de vista de la normatividad constitucional y de su interpretación, la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es, a mi juicio personal, es incontrovertible e es impecable. Maestro, aquí vale la pena recordar a nuestro importante auditorio que estamos platicando con un experto en derecho, con un abogado constitucionalista, con una voz autorizada como el maestro Carlos Javier González Robles. Maestro, en nuestro auditorio en redes sociales cuestionan cómo es posible que México tenga pues programas que cuidan, que preservan la vida de especies animales, que buscan a toda costa políticas por garantizar la vida de especies animales en condiciones de extinción y no implementen políticas públicas que garanticen o que preserven la vida de procesos de gestación, de bebés en proceso de gestación. ¿Cuál es su opinión al respecto, maestro? Es que están confundiendo, no se tratan de los mismos valores jurídicos. El reconocimiento a los derechos de los animales es una evolución sin precedentes que se está teniendo no solo en México, sino en todas partes del mundo. Claro. El respeto hacia los animales. Ahora, yo coincido con que no podríamos tener una ley que protege a los animales, a los perritos, a los gatitos, a los canarios, y una ley que no protege a los niños una vez que ya nacieron. Porque esta ley que protege a los animales, por ejemplo, en la Ciudad de México, los protege una vez que ya son seres vivos sintientes, como los define la Constitución de la Ciudad de México. Es decir, una vez que ya se encuentran en el mundo donde nosotros vivimos. Que pasaría lo mismo con los niños. Yo creo que se trata de un falso debate y es una intención de alguna manera frivolizar la evolución que estamos teniendo en materia de reconocimiento a los derechos animales. Con esto, que te voy a ser muy honesto, bueno, nosotros vemos que detrás de esto pues, hay una cantidad de huestes católicas, decimonónicas, que están en contra del reconocimiento de, entre muchas otras cosas, también del aborto, como también del matrimonio igualitario, como también de la eutanasia, siendo que el mundo se dirige hacia otro lado. Entonces, sí creo que es muy importante que tomemos también las referencias de cuál es el fundamento de lo que se está pidiendo. Yo no creo que tenga absolutamente nada de malo cuidar a la vaquita marina, cuidar nuestras especies animales, porque no se contrapone, no excluye la posibilidad de proteger a los seres humanos. Claro. Maestro, hay opiniones, hay posturas encontradas. Es un tema polémico. Nos preguntan en redes sociales, nos formulan varios planteamientos. Maestro, quisiéramos aprovechar su tiempo. Maestro, ¿usted considera que esta reforma va a generar un reacomodo en las estructuras, en las agendas legislativas, o será necesario impulsar acciones legales para que los estados que hasta el día de hoy no tienen reformados sus códigos penales empiecen las modificaciones en atención a la supremacía constitucional? No, yo creo que desafortunadamente no va a ser en automático. Y digo desafortunadamente no por el tema en específico, sino porque en México las interpretaciones y las decisiones que hace la Suprema Corte de Justicia en materia de validez o de interpretación constitucional, así es, en teoría deben de incorporarse a las legislaciones de cada uno de los estados. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de sus congresos. Claro. Si no lo hacen y hay una mujer que desea interrumpir el embarazo, digamos en Coahuila, que fue el estado que provocó todo esto, en la interpretación
impresión que yo tengo, dado que la ley sustantiva no permite el aborto, tendría que interponer un juicio de amparo dicha persona para que dicha legislación que sanciona el aborto no le fuera aplicada. Entonces, yo creo que esto, y no solamente en el aborto, sino en cualquier materia de interpretación constitucional, me parece que sería muy conveniente que hubiera una obligatoriedad en tiempo mínimo para que los estados pudieran incorporar sus normativas. No existe, tal vez es el siguiente paso que tenemos que dar, Julio. Claro. Maestro, sin lugar a dudas, es un tema amplio, un tema, reitero, polémico, un tema que tiene varias aristas. ¿Cabría la posibilidad que la próxima semana, claro, si su agenda se lo permite, pudiéramos platicar sobre las implicaciones que genera en algunos estados de la República Mexicana y las acciones que podrían emprender, evidentemente, pues este sector de mujeres que pues son víctimas de violación, que obviamente requieren por razones terapéuticas practicarse un legrado, entiéndase interrupción del aborto, hasta cuántas semanas tienen para que sea este aborto sea legal, quién financia, quién va a presupuestar, quién va a apoyar económicamente estos tratamientos médicos, porque entiendo tendría que ser como en la capital de la República Mexicana, con el apoyo de instituciones de salud gubernamental. ¿Es correcto esto? Sí, claro, y es todo un tema porque finalmente se considera una cuestión de salud pública, y la salud pública quien tiene que financiarla y quien tiene que llevarla a cabo pues es el Estado mexicano. Y viene un tema que va a ser bien interesante, Julio. Claro. La objeción de conciencia. Porque hay muchos doctores que de manera libre también, de manera con sus convicciones totalmente fundamentadas, deciden no practicar estos abortos o los legrados por una cuestión de libertad de conciencia. Y ahí va a ser un debate bien interesante. ¿Qué va a pasar con esos médicos? ¿A qué valor jurídico le va a dar preeminencia en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Al derecho a la mujer de decidir sobre su cuerpo o al derecho a los médicos, enfermeras o quien sea que estén en contra de la práctica del aborto? Va a ser un tema muy interesante que con todo gusto podemos tratar con posterioridad. Muchas gracias, maestro Carlos Javier González Robles. Muchas gracias por su valioso apoyo, por su respaldo, por su confianza aquí en Cambiando de Tema. Le deseamos un excelente fin de semana y lo estamos molestando la próxima semana, si es posible. No es ninguna molestia, muchísimas gracias y buen fin de semana para todos los días. Fuerte abrazo. Gracias. Pues ya escuchó usted los comentarios, la opinión, el análisis y la aclaración puntual del maestro Carlos Javier González Robles, experto abogado constitucionalista en estos temas tan, pues yo diría, polémicos, debatidos y sobre todo que han generado tanto interés a nivel nacional. Fuerte abrazo al maestro Carlos Javier. Muchas gracias. Buenas tardes. Tengo un reporte de último momento. Se desgaja el cerro del Chiquihuite en Tlalnepantla. Reportan varias viviendas destrozadas y va a haber un número importante de personas atrapadas, incluso víctimas mortales. Tenemos algunas imágenes de última hora. En este momento estamos aquí compartiendo con nuestro importante auditorio imágenes preocupantes porque tal parece que el cerro del Chiquihuite allá en Tlalnepantla pues se ha desgajado. Tenemos imágenes terribles, espectaculares. Yo diría que esto parece una película de terror, consecuencia precisamente de las fuertes lluvias. Aquí vemos una piedra de importantes dimensiones que ha arrasado con viviendas, con casas, habitación y que, bueno, usted puede dar cuenta aquí las imágenes que comparten nuestro equipo de colaboradores de 1+1 que de manera oportuna e inmediata están dando a conocer esta situación. Ya están en camino unidades de emergencia debido a la gravedad de este desgajamiento del cerro de el Chiquihuite allá en Tlalnepantla. Ese cerro donde están incluso las antenas de repetición y de transmisión de algunas estaciones de radio y de televisión. Y obviamente es un tema preocupante porque estos hechos se registran exactamente en las calles de Cruces y Legión a Concagua, en la colonia Lázaro Cárdenas, tercera sección. Pues un llamado atento a las autoridades de protección civil, a las autoridades del Estado de México, a las unidades de emergencia, pues para que se acerquen inmediatamente a atender a estos vecinos, a estos ciudadanos que hoy lamentablemente pues les tocó a ellos sufrir pues las lamentables consecuencias de este desgajamiento precisamente del cerro del Chiquihuite en Tlalnepantla, el Estado de México. Estaremos reportando, estaremos informando sobre el seguimiento, el rescate y las labores de salvamento que implementen nuestras autoridades allá en el Estado de México. ¿Qué tal esta bella música? Sin lugar a dudas emblemática, Dile que la amo. Un tema musical de la década finales de los 50, concretamente 1959, un tema
después fuera un cover en español con la voz, obviamente la interpretación de otro gran cantante, intérprete, don César Costa, que después incluso llevará este tema a la pantalla grande. Dile que la quiero, dile que la amo. Y bueno, pues obviamente este tema que ha generado preocupación, ya reaccionaron las redes sociales, pues ya empezaron a difundir este tema. Agradecemos especialmente, como siempre, el gran apoyo y colaboración de nuestro gran equipo de colaboradores de Uno Más Uno. También agradecemos el apoyo de don Víctor Blázquez de Los Ángeles, que también de manera muy oportuna y solidaria nos está compartiendo imágenes e información de último momento allá en este desafortunado accidente donde el cerro del Chiquihuite en Tlanepantla se desgaja, se viene con todo y antenas y pues causa daños terribles, gravísimos, pues a todas las viviendas que estaban pues obviamente construidas, entiendo, en las faldas del cerro del Chiquihuite. Usted conoce bien esta zona allá en Tlanepantla y bueno, aquí está viendo algunas imágenes, esta roca de tamaño pues verdaderamente descomunal, pues parece película de ciencia ficción, en donde bueno, los cerros se están desgajando y bueno, la gente está viviendo momentos verdaderamente de tragedia, porque son sismos, evidentemente. No dudo que este cerro y estas antenas que están montadas en estas rocas gigantes se hayan reblandecido y se hayan fracturado a lo mejor desde su base y estén por eso cayendo en este momento. Recuerda que llevamos más de 500 microsismos, réplicas, que bueno, la mayor intensidad ha rebasado 5.1 grados y bueno, es importante reconocer que todo este tipo de movimientos telúricos vale la pena que aclaremos que es un mes patrio, pero también es un mes en donde los mexicanos debemos reflexionar sobre los protocolos de prevención en materia de desastres, inundaciones, pues obviamente sismos, y hay que atender este tipo de medidas preventivas, ¿no? Y aquí podemos dar cuenta de estas imágenes que son, reitero, son dantescas, porque bueno, obviamente estas rocas que se desgajaron, pues seguramente están cobrando la vida de familias enteras, porque quiero decirle que en las faldas de este cerro, pues evidentemente había un número importante de casas, habitación, de familias que pues no tienen otra opción de vida que no sea pues obviamente vivir en las faldas del cerro. Estas políticas de reubicación a veces en zonas de alto riesgo y bueno, estas organizaciones de vivienda popular que hacen gestiones para que el gobierno municipal y los gobiernos estatales les permitan vivir en las faldas, en estas zonas de riesgo, reitero, zonas de alto riesgo. En algunas zonas pues se inundan y quedan pues bajo el agua, ¿no? Porque están cerca precisamente de los cauces, de los caudales de los ríos. Y en este caso pues obviamente viven en las faldas, literalmente en las faldas del cerro, y aquí están las consecuencias, amable auditorio. Repito, no me están cuestionando en redes sociales la ubicación, concretamente el cerro del Chiquihuite, allá en Tlanepantla, Estado de México, es la colonia Lázaro Cárdenas, tercera sección en Tlanepantla Oriente, Sí, amable auditorio, el cerro del Chiquihuite también tiene una cara hacia el norte, que es la que colinda con la alcaldía Gustavo Madero, pero recuerde que del otro extremo ya no es Gustavo Madero, es Tlanepantla, y esto fue precisamente los daños concretamente en la colonia Lázaro Cárdenas, tercera sección, Tlanepantla Oriente, Estado de México. Y es importante recordarle a nuestro amable auditorio pues que esta zona en este momento está en una condición de emergencia, reitero, emergencia. Y bueno, pues aquí vale la pena recordar que esta zona es de alto riesgo, no se acerquen, no es una zona ni de turismo ni de deporte extremo, es una zona de desastre, de emergencia, en donde ya los cuerpos de emergencia me están reportando, están haciendo su arribo para implementar los protocolos primero de aislamiento, de resguardo, de evacuación y después de rescate, porque tienen que acordonar la zona para evitar precisamente que haya gente irresponsable que se acerque a observar lo que no ayuda, lo que no aporta, pero que sí estorba y se pone incluso en riesgo su vida también, porque seguramente van a seguir este tipo de desprendimientos de rocas de buen tamaño. Usted puede dar cuenta en este video que están compartiendo nuestros compañeros de Uno Más Uno. Y bueno, pues obviamente también agradecer las imágenes que nos está compartiendo nuestro amigo Víctor Blázquez de Los Ángeles, gran comunicador, periodista, que en redes sociales muy atento y nos compartió de manera inmediata, de última hora, pues este lamentable, reitero, incidente que causara, ya llevamos
algunos minutos de este lamentable incidente. Después de las 14 horas se da este lamentable hecho allá en Tlalnepantla. Y bueno, es terrible porque ya autoridades municipales de Protección Civil del Estado de México están confirmando la pérdida de varias familias, la pérdida de la vida de varias familias. Y bueno, más allá de los daños materiales, eso es lo de menos. Aquí las vidas de los mexiquenses que vivían en las faldas de este cerro del Chiquihuite, pues vemos cómo han sido hoy víctimas precisamente de la desgracia, de la mala suerte, que la piedra cayera literalmente pues, en su casa. Y esto es terrible. Pero bueno, vamos a platicar. Vamos a analizar temas que sin lugar a dudas usted recordará hace 20 años. Hace 20 años precisamente, pues un 11 de septiembre del 2001, concretamente, en los Estados Unidos, las Torres Gemelas del World Trade Center, estas torres que eran emblemáticas para los Estados Unidos, para la urbe de hierro allá en Nueva York, fueron víctimas de un ataque terrorista. Este 11 de septiembre, pues no se olvida, llevamos 20 años y quiero decirle que hoy más que nunca este conflicto con el gobierno talibán, este acto terrorista que también cobró la vida de miles de norteamericanos, de miles de mexicanos e incluso también de latinos que trabajaban en estas torres y en los edificios cercanos a este conjunto pues corporativo comercial. Aquí estamos viendo algunas imágenes que bueno, el primer impacto se diera muy temprano por la mañana y que bueno, a lo largo del día pudimos dar cuenta a través de los medios de comunicación. Recuerde, hace 20 años pues no era el flujo ni el dinamismo de las redes sociales que hoy vivimos. No había el dinamismo tecnológico de las redes sociales, aclaro. Sin embargo, ya las telecomunicaciones internacionales, las señales satelitales y las televisoras a través de cadenas internacionales, pues compartían estas imágenes que también eran dantescas, que también eran históricas e inéditas, porque nunca en la historia de Estados Unidos habían vivido un ataque de estas magnitudes, un ataque terrorista. Aquí puede dar cuenta usted el segundo impacto a la Torre Norte del World Trade Center allá en Nueva York, donde este también vuelo pues estrella precisamente pues lleno de pasajeros y lo impactan la torre de manera frontal. Y aquí vemos la explosión que lamentablemente también cobraba la vida de bomberos, de rescatistas, de policías, de empleados, de gente de varios países que lamentablemente perdió la vida en estos ataques del 9/11 allá en los Estados Unidos. Reitero, 2001, 11 de septiembre, que precisamente mañana se cumplen 20 años de este terrible acto terrorista. Aquí vemos ya pues algunas imágenes en donde podemos ya dar cuenta de las condiciones en las que quedara estas dos emblemáticas torres rascacielos del World Trade Center. Y bueno, pues hoy podemos reconocer que se ha reconstruido la zona cero, mejor conocida como la zona cero, en donde bueno, hoy hay monumentos a los caídos, hay pues evidentemente una conmemoración a aquellos que ofrendaron su vida. Aquí puede dar cuenta usted las imágenes, está derrumbando en este momento, está cayendo la imagen, es una imagen, reitero, pues muy arriesgada, porque el camarógrafo está tomando el momento en el que está pues derrumbándose la torre del World Trade Center. Aquí vemos cómo corren los equipos de emergencia, pues algunos ciudadanos norteamericanos, trabajadores que están huyendo precisamente de esta pues nube de humo y de escombros que obviamente era producto precisamente de aquí puede verse la nube de estos escombros, producto del derrumbe de la torre norte del World Trade Center. Hay especulaciones, hay algunos análisis, hay quien habla incluso de la teoría del complot, una teoría que era para pues derrocar al gobierno norteamericano, el gobierno de George Walker Bush. Recordemos que es 2001, es el gobierno norteamericano de George Bush. En ese momento pues se desencadena esta política de guerra y se hace una declaratoria precisamente en donde se llega a la determinación a través del Congreso norteamericano de invadir Afganistán. Sí, efectivamente, tomar por asalto la tierra del ejército talibán, desplazar al talibán, sacarlo, expulsarlo literalmente de Afganistán, tomar por asalto obviamente estas tierras de allá en Medio Oriente. Y el gobierno norteamericano pues después de 20 años, amable auditorio, después de 20 años se retiran con esta nueva administración de Joe Biden, toman la decisión de retirarse.
de este lugar que también hoy está viviendo momentos de caos, momentos de terror, momentos de crisis humanitaria, claro, crisis humanitaria, porque el gobierno talibán, el ejército de este nuevo gobierno que ha tomado el control nuevamente, después de 20 años nuevamente de Afganistán, pues no está siendo ni lo más democrático ni lo más respetuoso con respecto a los derechos humanos, ni a la vida, ni al respeto a las mujeres. Ya hemos visto en redes sociales algunas imágenes también muy lamentables de ejecuciones públicas, de pues violación a los derechos humanos, aquellos que no compartían o que incluso están identificados como aliados del gobierno norteamericano, de los norteamericanos que tenían controlada la zona allá en Afganistán. Lamentablemente estos hechos, pues aquí podemos dar cuenta, a 20 años de distancia, pues podemos recordar cómo esto marcó la historia del mundo, cambió la dinámica social y la vinculación y la relación de Estados Unidos, de Occidente, concretamente todo Occidente, con Medio Oriente, con esos países que hoy, bajo esta condición religiosa, que son extremistas, que son terroristas, que son literalmente pues asesinos con una bandera religiosa, con una bandera idealista, con esta bandera de pues acabar y derrocar al imperialismo, acabar con los yanquis, acabar con los norteamericanos, acabar con Occidente. Y bueno, pues evidentemente son tal parece que son los enemigos del mundo. Sin embargo, hoy tienen por control y han sometido por completo a Afganistán y a su pueblo, a los que se quedaron, porque usted puede dar cuenta algunas imágenes cuando estaban pues literalmente desalojando los efectivos norteamericanos de esta tierra allá en Afganistán. La gente literalmente pues se colgaba de los aviones de donde pudiera para poder salir a costa de lo que fuera, salir de estas tierras, porque sabían que las consecuencias iban a ser terribles. Y bueno, pues obviamente se ha vuelto un tema coyuntural en el ámbito geopolítico, porque no queremos condenar las decisiones del gobierno norteamericano. Sin embargo, bueno, hay versiones que hablan de haber podido evitar el ataque a las Torres Gemelas del World Trade Center y en su momento haber evitado pues miles de muertes que pues obviamente se causaron consecuencia de este ataque terrorista allá en Nueva York. Y bueno, sin lugar a dudas son temas que han generado preocupación, que han generado pues un tema de alarma, porque a 20 años de distancia y con el control nuevamente de Afganistán y estos territorios, hay quien puede confiar y quien puede incluso afirmar que podría haber un nuevo ataque hacia los Estados Unidos, precisamente en el marco de, reitero, la conmemoración del 20 aniversario del ataque a las Torres Gemelas, este 9/11, allá en los Estados Unidos, allá en Nueva York. Habrá ceremonias luctuosas, habrá eventos que reconocerán a los caídos, reitero, desde bomberos, estos héroes anónimos, policías, rescatistas, pues todos los grupos que estaban pues acercándose precisamente a estas torres que estaban, por cierto, incendiadas, que todavía no se desplomaban los edificios, que estaban buscando evacuar y salvar al mayor número de personas, porque les comento, estas torres albergaban oficinas, servicios y demás condiciones en donde había miles de personas de todas partes del mundo, aclaro, de todas partes del mundo, y esto hay que reconocerlo que, bueno, sin lugar a dudas, reitero, vino a cambiar la dinámica de convivencia mundial, incluso los usos y costumbres en materia de traslados vía aérea internacional cambiaron, las medidas de seguridad, se restringieron incluso los vuelos, los protocolos de seguridad y de prevención terrorista fueron más estrictos. Y bueno, pues aquí es un tema que lo dejamos para el recuerdo, para la reflexión, y que vale la pena que lo tengamos muy presente. Mañana, 20 años de los ataques terroristas del 9/11 allá en Nueva York. Vamos a un pequeño corte, regresamos, seguimos platicando con voces especializadas, con líderes de opinión, y vamos a platicar precisamente con la experta en temas de salud, la doctora Silvia Uriega González Plata. Sí, efectivamente, gran y reconocida pues especialista en temas de salud y además amiga de 1+1. Vamos a un pequeño corte, regresamos para platicar con nuestra amiga la doctora Silvia Uriega González Plata. No le cambie, regresamos.
Ya estamos de regreso aquí en Cambiando de Tema. Tenemos ya este enlace telefónico con la experta en temas de salud, la doctora Silvia Uriega González Plata, gran amiga de 1+1. Doctora, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos este enlace telefónico. Sabemos que está pues en momentos de gran trabajo, una agenda muy saturada, esta pandemia, estas condiciones de pues obviamente contagios, hospitalización y enfermos. Es una terrible realidad en nuestro país. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo le va? Julio, buena tarde, muy bien, mucho gusto. Gracias, doctora. Saludos a su auditorio. Muchísimas gracias. Doctora, el tema preocupante, ¿cómo vamos en este contexto de contagios? Vemos cifras que se han vuelto pues ya la constante, tal parece que todos los días estamos rompiendo récords. México ya va en un lugar muy desafortunado a nivel mundial, nivel de contagios. Estamos por debajo de los Estados Unidos, ya en segundo lugar. Esto es terrible, doctora. ¿Qué está pasando? Sí, Julio, desafortunadamente aquí sí tenemos que nuevamente insistir en la sociedad, en la sensibilidad personal y familiar, porque pues ya aquí hay una corresponsabilidad, la gente ya no se cuida, mucha gente no usa cubreboca, está acudiendo a las actividades no esenciales y sorprende mucho que ahora al llamado a las escuelas no quieren llevarlos a las escuelas, pero tristemente los niños, los jóvenes sí están en las fiestas, en las vacaciones, en la playa, en las actividades sociales, en la plaza, en los cines, y entonces esto pues no es congruente con lo que estamos exigiendo. Por supuesto, además tenemos que insistir en la parte educativa de la colocación adecuada del cubreboca, que para mí, para todo el mundo es fundamental, porque es una de las mejores barreras para evitar el contagio, la distancia que realmente se cumpla, y por supuesto lavado de manos y todas las medidas que se nos han venido manifestando. Pero además de todo esto, el ingreso a la vacuna en el momento en que se pueda, de acuerdo a las condiciones de nuestro país. Ya estamos oyendo el desafortunado caso de los Estados Unidos, que a pesar de que tienen la vacuna, no acuden y ahorita tienen un gran problema con la población. Incluso el presidente manifestó el día de hoy que van a decidir cobrar algún tipo de multa, alguna sanción en las empresas a las personas que no cumplan con este requisito, porque nosotros mismos como población estamos fomentando que esto se incremente y no nada más eso, sino que se alargue el proceso de la propia pandemia. Claro, claro que sí, doctora. Preocupante porque vemos que el proceso de vacunación pues no ha dado los resultados esperados, no se ha implementado la vacunación a menores de 15 años, ni de 16, ni de 17, pues no se ha dado la segunda dosis de refuerzo a todo el personal docente y mientras tanto vemos cómo escuelas ya están regresando a clases semipresenciales y esto, como usted refiere acertadamente, pues es muy preocupante porque entre la incongruencia de algunos padres de familia, entre la falta de responsabilidad de algunos ciudadanos y entre la omisión y la falta de planeación del gobierno y las instituciones, pues ¿cuándo vamos a acabar, doctora? Así es. El quédate en casa aquí en este momento aplica definitivamente. Realmente sabemos que es terrible. Llevamos 1 año y medio sin hacer las actividades que estábamos acostumbrados a realizar. Pero yo creo que si no lo promovemos y si seguimos haciendo nuestra voluntad por egoísmo propio, esto lejos de quitarse en poco tiempo se va a alargar de una manera impresionante. Caray, doctora. Doctora, en este momento el contagio en menores de edad, en niños, en bebés, ¿se ha venido incrementando o se logró estabilizar el contagio y lamentablemente las pérdidas de vidas humanas? No, Julio, no. Hemos tenido, al menos en el hospital en donde estoy, hay gran demanda en la consulta. Sí, por supuesto, los niños en menores casos que los adultos se complican, pero tenemos casos también de niños sanos, sin comorbilidades, que han llegado a hospitalizarse e incluso a morir. Son los menos porque la mayor parte de los niños que se afectan mayormente son los chicos que tienen alguna comorbilidad o enfermedad preexistente, pero sigue habiendo una demanda importante y creciente de problemas no nada más respiratorios, sino de este tipo de COVID, porque ahora dependiendo de las variantes, las manifestaciones son completamente diferentes. Y ya escucharon ustedes que ahora hay la nueva variante Mu, en donde trae otro tipo de manifestaciones, parece ser desafortunadamente más contagiosa que la Delta Plus, la Delta en su momento, y nosotros vamos a estar perpetuando al no promover este quédate en casa y
ahora que se vienen las fiestas patrias, el grito, las verbenas populares, todo lo que se va a promover, las reuniones en casa para festejar que somos muy mexicanos, pues bueno, yo creo que lo podemos manifestar quedándonos en casa, claro, y realmente corroborando que con amor a la patria y a nuestro semejante queremos que esto se limite. Sin lugar a dudas, doctora, esto sí que usted nos comenta es muy cierto, es fuerte, pero es la verdad. A veces la falta de reflexión, la falta de responsabilidad, la falta de prevención de muchas familias mexicanas, que tiene usted razón, he visto en plazas comerciales, en lugares públicos, incluso en el Zócalo capitalino, pues se acercan y andan paseando y suben y bajan y trabajan y andan como si no pasara nada, porque te dicen, yo ya me vacuné. Yo ya me enfermé, yo ya estoy inmune. Doctora, ¿cómo es posible esta inmunidad? ¿Cuánto dura la inmunidad, doctora? No, eso es un acto completamente de irresponsabilidad, porque claro, la vacuna no nos confiere la libertad de hacer nuestras actividades plenamente. La vacuna lo único que nos limita no es el no tener la enfermedad. Claro. Tenemos el riesgo igual de padecerla, y sobre todo con tantas variantes. La vacuna nos va a prevenir de complicaciones severas y de mandarnos al hospital, pero aquí hay un pero mayor. Claro. Si el paciente por idiosincrasia o por comorbilidades, a pesar de estar vacunado, se complica, puede llegar al hospital y fallecer, ¿eh? Eso no nos limita que tampoco podamos tener esa complicación tan terrible. Pero por otro lado, sí es fundamental que acudamos a la vacuna y seguirnos cuidando. Actividades meramente esenciales. Entiendo que tenemos que salir a trabajar, claro, hay actividades que definitivamente si no son presenciales pues no se pueden ejecutar, así como es. Por ejemplo un docente, o bueno, aunque la docencia también se puede en línea de manera, claro, lo están haciendo en ocasiones, ¿verdad? Atendiendo la cátedra. Un médico pues tiene que ser en hospital presencial forzosamente, pero pues podemos evitar ir a las plazas, al cine, a ver a los amigos, a las reuniones, a las vacaciones, eso sí lo podemos evitar. Todo mundo en el mundo está hasta el gorro de estar encerrado, pero yo creo que también eso es una reflexión personal, y el estar encerrado yo creo que lo podemos manejar en nuestra cabeza de, pues, cuando tenemos la libertad muchas veces estamos encerrados y no pasa nada. Yo creo que entre más nos quedemos sin movimientos, haya menos movilidad, esta pandemia se va a autolimitar. Y si permeamos este concepto a toda la población, a los niños, para que imiten todas estas conductas, pues de otra forma nos tiene que ir, Julio. Doctora, he visto actos de profunda irresponsabilidad por parte de la sociedad, pero también por parte de las autoridades. Usted estará de acuerdo conmigo que este lamentable fallecimiento de pacientes COVID que estaban intubados, que estaban con respiradores, pues les cae esta inundación, pues obviamente los toma por sorpresa, no hay luz eléctrica y se mueren. No se murieron de COVID, se murieron asfixiados porque ya no hubo luz eléctrica para los respiradores y murieron asfixiados. Esto es una desgracia que está pasando, doctora. ¿Cómo es posible que no haya una alerta temprana para reubicar a estos pacientes de zonas de alto riesgo en donde, bueno, los caudales pueden ser en cualquier momento desbordados y puede pasar esta desgracia que pasó allá en Tula, doctora? Sí, aquí desafortunadamente lo sorprendió una situación poco inusual, ¿verdad? Que normalmente esto no se presenta, pero ahí sí ya sería la parte preventiva en las cuestiones de las coladeras y todos estos sistemas, las plantas de luz, en fin, de manera preventiva. Pero pues volvemos a lo mismo, no tendríamos tanto paciente en un hospital si nos ayudara la población también a que esto no sucediera. Con grave preocupación veo cómo también médicos, expertos, personal de apoyo siguen cayendo enfermos e incluso algunos desafortunadamente perdiendo la batalla y perdiendo la vida, doctora. Sí, Julio, los médicos, los camilleros, las enfermeras, los administrativos, todo el personal que participa como grupo multidisciplinario, recibimos diariamente grandes cantidades de cargas virales y no nada más de una sola cepa. Nosotros estamos bombardeados de todas las 1,000,000 cepas que pueda haber, y eso genera que tarde o temprano, no precisamente con algún descuido, pero pues se pueda contaminar. Simplemente a la hora del desvestirse con todo ese equipo que utilizamos, ahí puede estar la contaminación. Esto además de la parte pues social, porque finalmente el personal de salud tiene una familia,
puede estar en un transporte público, está en la calle, etcétera, etcétera. Entonces, esto ha generado un gran problema porque también somos uno de los países que tenemos el mayor récord de muerte en personal de salud. Ya califican este virus del COVID-19 como una enfermedad pandémica, una enfermedad endémica. Habrá que aprender a vivir y a convivir con esta condición, doctora. Sí, claro. La endemia va a tener que llegar en un momento determinado y tendremos que aprender a vivir con ella y, pues bueno, apostemos a que pronto encuentren los investigadores que se dedican a ello un medicamento que le autolimite, como sucedió en la influenza hace unos años, y o se mejoren la forma de elaboración y cubra las vacunas que se puedan obtener. Claro. Y el hecho de que se puedan ya comercializar, eso va a generar todavía una mayor cobertura, porque si bien los pacientes o las personas que no pueden ahorita tener acceso lo podrán tener. Eso aunado a todos los procesos de investigación que se están dando día con día para vacunar al resto de la población infantil, que también va a requerir otro tipo de biológico, claro, pero que es urgente que lo tengamos. Pues también faltan recursos, falta infraestructura, faltan medicamentos, ya no solo es COVID, veo temas de cáncer, veo cáncer infantil, veo problemas de enfermedades crónico-degenerativas, gente con insuficiencia renal, por mencionar alguna de ellas, que no hay diálisis, que no hay cirugías, que no hay nada, doctora. Esta cuarta transformación ha sido la cuarta destrucción, pues, de la infraestructura de salud y atención médica hospitalaria, doctora. Así es, Julio. Lamentable. Es una tristeza. Terrible, es una pesadilla para los mexicanos, para los ciudadanos y para los enfermos de este tipo de condiciones de salud, reitero, crónico-degenerativas, que bueno, pues están cobrando miles de vidas todos los días y este gobierno pues se muestra indiferente, se muestra muy poco responsable ante el dolor de miles de mexicanos y de familias que hoy sufren esta negligencia, doctora. Como siempre, agradecidos por su valioso apoyo, por su comentario, agradecidos por su comprensión, por su amistad y por su confianza. Le deseamos un excelente fin de semana, le mandamos un fuerte abrazo y espero que en próxima fecha nos permita seguirla molestando para darle seguimiento a este importante tema. Con mucho gusto, Julio, un saludo a su auditorio. Muchas gracias. Buenas tardes y feliz fin de semana. Gracias. La doctora Silvia Uriega González Plata, aquí en Cambiando de Tema. Amable auditorio, quiero como siempre agradecer el apoyo de nuestro gran equipo de colaboradores, nuestros amigos en redes sociales. Quiero mandar un fuerte abrazo, mi reconocimiento y agradecer siempre su amistad, su confianza y siempre que está al pendiente de nosotros a la contadora pública María Isabel Mejía Sánchez, gran amiga de 1+1, gran amiga de Cambiando de Tema. Agradecerle a todos los amigos que nos siguen y que nos recomiendan, que nos sugieren, que nos cuestionan incluso en redes sociales. Estamos atendiendo sus recomendaciones, estamos dándole seguimiento a sus sugerencias y a sus peticiones. Ya están turnadas a presidencia de 1+1 para darle seguimiento y atención inmediata y poder brindarles lo que ustedes desean y abordar los temas que también a ustedes les interesan. Sin lugar a dudas, con muchísimo gusto. Quiero agradecer especialmente a mi gran equipo de colaboradores, al ingeniero Miguel Zelaya, a la licenciada Tania Acosta, al licenciado Israel Muñoz, a nuestro coordinador en general en jefe de investigaciones periodísticas, a don Raúl Ruiz Venegas, a nuestro presidente de Grupo 1+1, al doctor Naim Libien Cagüí, a la directora general de Diario Amanecer y de 1+1, a la doctora Karina Rocha Priego. Su apoyo, su respaldo y su confianza para que este proyecto sea una realidad y ponerlo a su disposición todos los días, se sabe, aquí, 14:30 horas en 1+1. Les deseo un excelente fin de semana, ya sabe, sígase cuidando. Cuídese hoy más que nunca y cuide a lo que más quiera. Cuídese mucho, soy Julio Jiménez, les mando un fuerte abrazo y recuerde, próximo lunes tenemos una cita aquí, 14:30 horas en Cambiando de Tema. Cuídese mucho, buena tarde, buen provecho.